Hoy, mis hermanos, arrancamos con una nueva clase dominical, la misma titulada La familia según la Biblia, en la cual entonces vamos a abarcar lo que son estos temas pertinentes a la familia. Antes de comenzar la misma, primero vamos a ver unas consideraciones necesarias, lo que motivó la clase, para después ya comenzar con las temáticas en sí. Y antes todavía de comenzar las consideraciones que les dije, primeramente quiero hacer una breve disculpa de mi parte por un error que cometí la semana pasada. En la clase que vimos yo mencioné que habían manuscritos en idioma persa. Bueno, eso no hay por aquello, como para que quedara claro para nosotros. Creo que en el manuscrito que yo tomé, particularmente en el que yo hice, escribí eso, persa, pero revisando notas fue un error de mi parte, así que ese dato está malo. Me disculpo de mi parte con ustedes, mis hermanos. Y ahora sí, para comenzar entonces con la serie de la familia, lo que creo que primero debemos tener claro son unas consideraciones generales que sirvieron de motivación para esta clase. 1. Consideraciones necesarias o motivaciones de la clase, mis hermanos, son primeramente, creo yo, cómo es la cultura en este mundo en cuanto a la familia, o particularmente cómo lo son los hogares en el mundo. ¿Y a qué voy con eso? Que los hogares en el mundo tienen su característica principal, que es que no tienen como fundamento el Evangelio de Cristo. Y entonces, al no tener ese fundamento, naturalmente, ya en sí van a ser unas familias con ciertas distorsiones que a ojos de los que las forman no las van a poder tratar como se deben. ¿A qué voy con eso? Unos ejemplos, mis hermanos. Tenemos en muchos hogares lo que son hombres bruscos, violentos, que agreden a sus esposas. Y eso, naturalmente, Dios creó al hombre fuerte, lo creó con cierta agresividad natural, lo cual es bueno, pero al estar eso desenfocado del evangelio, entonces, ¿qué pasa? Hay violencia en los hogares. También tenemos ahí mismo hombres que según el patrón del mundo deben ser infieles o deben tener una colección de mujeres, por decirlo así, en su arsenal o en su historial. Hombres que engañan a sus esposas. También tenemos mujeres que no respetan la autoridad de su marido, e igualmente tenemos mujeres infieles a sus maridos. Tenemos hijos rebeldes a los padres. Tenemos padres que no quieren responsabilizarse con sus hijos, y por ende surgen cosas que el gobierno trata de solucionar, como por ejemplo las pensiones alimenticias. Otro también motivante, aparte de eso, de ver cómo son esos hogares y tal vez cómo nosotros como cristianos podemos responder a ese tipo de hogares, otra motivante que debemos tener clara es el mover del mundo en general, o lo que vemos ahí en la pantalla, la agenda mundana. ¿Y eso por qué? Porque la actual agenda mundana lo que intenta hacer con la familia es redefinirla. ¿Y a qué voy con eso? Que ataca propiamente los orígenes de la familia. Para la agenda mundana, una familia puede ser iniciada meramente por dos maridos o por dos esposas. Y asimismo en el mundo se promueve, por ejemplo, que entre los jóvenes el matrimonio ya no se anhela. Siempre se fomenta lo que es primero un desgaste de su vida todos los años que va a estar muy fuerte. Desgástelos o disfrútelos en los placeres, y ya cuando haya disfrutado, o creo que a lo popular, ya cuando esté hecho leña, como dicen aquí en Costa Rica, ahora sí, ya puede casarse. ¿Por qué? Ya disfrutó bastante. Y eso lo muestran como un contraste de que en el matrimonio no se disfruta, solo se disfruta cuando usted está soltero y cuando anda haciendo loco en la calle. También porque el mundo en sí promueve una visión de la paternidad y la maternidad en los cristianos, y en general creo que
promueve una visión donde los hijos son vistos como un estorbo. Y creo que eso todo lo hemos visto. ¿Por qué? El mundo siempre promueve la visión de que los hijos van a ser un estorbo en su vida, de que van a ser un impedimento y que usted primero va a tener que hacer N cantidad de cosas y ya cuando esté, ahora sí, listo y posiblemente más mayor de edad, ya desgastado, ahora sí, ya puede tener hijos. Y todavía promueven que antes de tener un hijo va a ser mucho más fácil que usted tenga perros y gatos. ¿Por qué? Porque no demandan tanta responsabilidad como un hijo. Entonces, ante esa agenda del mundo, veámoslo así, es bueno entender también qué nos dice la Biblia respecto a la familia, respecto a los hijos, respecto a cómo debe comportarse un hogar particularmente creyente. Una tercera motivante, mis hermanos, es en sí las familias cristianas, o veámoslo así, como lo pueden ver, la decadencia en las familias cristianas. En medio de un mundo malo, mis hermanos, en donde las familias formadas por creyentes debemos ser sal y luz en este mundo, tristemente se puede decir que en muchos casos eso de ser sal y eso de ser luz no se ve. ¿A qué voy con eso? Porque las familias que se deben caracterizar por vivir a la luz de la Biblia, vivir a la luz de los principios evangélicos, muchas veces las mismas están carentes de esa luz y lo que se puede ver es que esas agendas mundanas respecto a los roles del esposo y la esposa, respecto a cómo pensar sobre los hijos, muchas veces esa agenda mundana en sí se ve metida en las familias creyentes. Y muy posiblemente, digo yo, casi seguro que la flojera en sí o la decadencia en las familias cristianas se debe a la flojera de los líderes, particularmente del hombre. ¿Por qué? Porque podemos decir que el hombre muy pocas veces ahora convoca a su familia, ¿a qué? A adorar a Dios. El hombre es el responsable, mis hermanos, y ahí creo que atañe a todos, particularmente nosotros hombres, somos los responsables en nuestras familias ¿de qué? De convocar a nuestra familia, ¿a qué? A que adoren a Dios. Somos los responsables de llamar a nuestra familia, de abrir la Biblia y de leerla. El rol de nosotros como hombres se puede definir dentro de nuestras familias que somos pastores u obispos o maestros en nuestros hogares. Entonces, dado que el hombre ya no convoca a su familia a adorar, es el principal responsable de que en su familia no se conozca el evangelio y de que en su familia no se viva entonces a la luz de esos principios evangélicos. También podemos ver que la mujer cristiana como tal, se puede decir que en muchos casos la misma ya no respeta tampoco a su esposo, sino que lo ve como un enemigo. Y lo podemos ver incluso que se pueden dar casos que incluso la misma mujer no va a respetar a ese hombre que es su marido, que es su amigo, que es su protector y posiblemente lo va a ver como ese que está en contra de ella. Posiblemente por consecuencia, digo yo, de lo brusco que puede hacer ese hombre cristiano, de la flojera que tiene ese hombre en ya no llamar a su familia a leer la Biblia. Comúnmente y tristemente también, mis hermanos, leyendo datos ahorita en internet, investigando sobre el tema, una de las temáticas que antes no se pensaba tal vez dentro de la familia cristiana, ahora es muy común escucharla como la palabra divorcio. Según leí esta estadística, lo que se dice es que la palabra divorcio o sus sinónimos dentro del 70% de los hogares cristianos resuena, y resuena cuando el esposo y la esposa están discutiendo. Y posiblemente también suena como en sinónimos, es decir, estoy con usted porque no puedo separarme, o estoy con usted porque ya me casé y Dios no me lo permite, pero es como si pudiera divorciarme, lo hago. A lo que voy es que cuando se dan ese tipo de frases dentro de los hogares, deben ser una alerta. Y dentro de nuestros hogares se puede dar, ¿por qué? Somos pecadores, yo peco, mi esposa peca, los miembros de nuestras familias van a pecar. Y por ende, si no vivimos con nuestras familias a la luz de estos principios, que vamos a ver, principios evangélicos, entonces vamos a ser familias, como vemos,
que profesamos la religión cristiana, mas no vivimos a esos principios. Y como el Señor le dijo a Caín, el pecado está a la puerta ya. Si no blindamos nuestras familias con principios evangélicos, el pecado está a la puerta, la visión mundana sobre la familia va a estar a la puerta y entrarán. Con la familia cristiana lo que quiero recalcar entonces, mis hermanos, es que sacar la palabra de Dios del centro de las familias es peligroso. Y peligroso al punto que las descripciones que mencionamos antes, como infidelidades, violencia, también pueden entrar a las familias cristianas si como creyentes nos descuidamos. Si las familias cristianas no nos comportamos como tal, como cristianos, entonces el mundo, mis hermanos, está a la puerta. Ahora bien, mis hermanos, ¿qué expectativas debemos tener también de esta clase? Y creo que aquí lo que podemos ver es preguntárnoslo con interrogantes. Uno, como lo vemos aquí, es poder respondernos a preguntas básicas como, ¿sé yo qué enseña la Biblia sobre la temática familiar, sobre el hogar? ¿Sé yo dónde están mis vacíos teológicos en ese tema? Ya, identificar qué cosas yo no sabía que la Biblia enseña. Y mira, yo no sé. Bueno, estoy dispuesto a aprender. La idea que también es que podamos autoexaminarnos, mis hermanos, y ver cómo, qué cosas manda Dios acerca de la familia que yo como esposo, usted como esposa, usted como hijo, usted como madre soltera, etcétera, debe hacer en su hogar que no está haciendo y que la palabra de Dios le manda. Poder respondernos a preguntas como, ¿estoy honrando a Dios por cómo vivo dentro de mi hogar? El propósito entonces de esta clase, mis hermanos, es respondernos a estas interrogantes tipo aplicación práctica para nosotros, para poder responderla y vivir a la luz entonces de esos principios que vamos a aprender. Y también, mis hermanos, para que nosotros, particularmente como iglesia local aquí en Alajuela, tengamos familias fuertes. ¿Por qué? Porque familias fuertes, mis hermanos, se van a reflejar en iglesias fuertes. Y por el contrario también, familias débiles se van a reflejar en una debilidad en la iglesia. Familias comprometidas con una vida evangélica van a ser familias que son de bendición para la congregación. El punto quiero que aquí que entendamos es, la familia, mis hermanos, y la iglesia van de la mano, están estrechamente unidos. Cada hogar debemos entenderlo, es como una mini iglesia que Dios ha puesto a cargo de nosotros. Y esas muchas mini iglesias que son familias, entonces vienen y conforman una iglesia local. Así que entonces, mis hermanos, aprendamos sobre esta temática y tratemos de poner en práctica todos los principios que veamos. Conforme avancemos en la clase también, yo me voy a comprometer en hacer ciertos cuestionarios, como dejarlos tipo tarea, para que la idea es podamos responder los esposos y esposa, padres e hijos, etcétera, los miembros de una familia, a la luz de la Biblia. ¿Para qué? Para poder autoexaminarnos y ver cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana. Ahora sí, para comenzar, mis hermanos, después de esto, lo que vamos a ver como lección número 1 es tratar sobre el origen de la familia. ¿Y esto por qué? Porque para iniciar esta temática, lo mejor siempre es ir al fundamento, a su creador. Dios creó la familia, entonces Dios es el que nos tiene la respuesta correcta o nos tiene la respuesta indicada para aprender sobre esta temática. Y vamos a comenzar entonces desde la raíz, el propósito de la familia, la forma en que Dios la creó. Y creo que aquí podemos primero respondernos cuál fue el propósito original por el cual Dios creó la familia. Y como en toda la creación en general, la familia no está exenta de esto. La familia fue creada por Dios entonces
para dar gloria a su nombre. Vayamos a Isaías 43:7, mis hermanos. Libro del profeta Isaías, capítulo 43, versículo 7. Libro del profeta Isaías, capítulo 43, versículo 7. Y después tienen a mano 1 Corintios 10:31. Esos dos pasajes. Isaías 43:7, 1 Corintios 10:31. Aquí el profeta, hablando sobre la redención de Israel cuando estaban cautivos en Babilonia, dice el Señor, hablando como en primera persona: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. 1 Corintios 10:30 dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. El propósito de Dios, entonces, por el cual o para el cual creó la familia, es rendirle gloria a su nombre. ¿Y qué es eso de rendirle gloria? Eso es, entendámoslo como, creo que una forma que yo particularmente trato de definirlo, no engloba todo el término de lo que es la gloria de Dios, pero creo que para efectos prácticos sirve, y es como, veámoslo como la fama de Dios. Todo lo que debamos hacer es para exaltar, para aumentar la fama de Dios. La familia fue creada entonces para eso, para dar gloria a Dios, para que la fama de Dios sea conocida por medio de cómo viven las familias, por medio de cómo vive usted individualmente. Al punto que Pablo lo pone, todo, comer o beber o hacer otra cosa debe ser hecho para que la fama de Dios sea aumentada. Con esto, mis hermanos, ya vemos que el propósito principal de la familia, parafraseando la primera pregunta del Catecismo Menor de Westminster, es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Y con esto, mis hermanos, ya la familia, desde el inicio, vemos cómo esa familia inicial y la familia actual, veámoslo así, en general, están totalmente distanciadas. ¿Por qué? Porque para el mundo, mis hermanos, la familia no es algo que Dios haya creado, sino que es una construcción social meramente producto de un proceso evolutivo, básicamente para que la especie más fuerte no se pierda. Pero Dios creó la familia no solo para un hecho de supervivencia o de prolongar la especie, sino que el propósito principal de la familia entonces es dar gloria a Dios. Y entonces la familia cristiana particularmente debe tener este foco en mente. El foco de la familia redimida por gracia es la familia pecó, Adán y Eva pecaron, perdieron la gracia del Edén, fueron expulsados por el pecado, pero ¿qué vino Cristo? Vino a salvar familias también. Y esa familia entonces tiene que ser reubicada, fue pasada de las tinieblas a la luz y ahora la vuelven a poner en ese propósito principal que es dar gloria a Dios. Y ahora entonces, ¿cómo damos gloria a Dios en medio de nuestras familias? Siempre manteniéndolo cerca de la temática de el origen y el diseño de la familia. Ya sabemos que el propósito de la familia es dar gloria a Dios. Y entonces, ahora pasemos a respondernos algunas preguntas o pasemos a dar algunas respuestas en nosotros como familia redimida, como familia cubierta bajo la sangre del nuevo pacto, ¿cómo podemos dar gloria a Dios? Entonces, lo vamos a hacer primero teniendo claro cómo inició la familia. Y la familia, mis hermanos, inició, como lo vemos aquí, con un matrimonio. Y cuando hablamos de que la familia inició con un matrimonio, entonces estamos yendo a Génesis capítulo 1, a Génesis capítulo 2, cuando Dios creó a Adán y a Eva. Entonces, si la familia inicia con un matrimonio, también debemos preguntarnos, antes de abordar esos temas, ¿qué es el matrimonio?
En sí, yo veía que muchos hermanos dan muchas definiciones y todas andan muy cercanas, creo que, a lo que pueden ver ahí. Que al final es la unión sagrada entre un hombre y una mujer, podemos decir, es una unión mandada y aprobada por Dios, en la cual un hombre y una mujer se comprometen ¿a qué? A dar gloria a Dios. Se unen, vámonos así, un hombre y una mujer se unen poniendo a Dios y a muchas personas como testigos de esa unión sagrada en la cual se comprometen a dar gloria a Dios. ¿Cómo? Amándose mutuamente, cuidándose mutuamente y procurando procrearse. Entonces, esa es una unión, para que lo entendamos, el matrimonio en sí, la familia primero, es una unión iniciada por Dios. Y el fundamento de la familia entonces radica particularmente en el matrimonio. Ahora sí, veamos algunas características del matrimonio. Uno, mis hermanos, el matrimonio es una iniciativa divina. Comenzó con Dios. Vayamos a Génesis capítulo 1, versículo 27. Génesis 1, versículo 27. Dice así: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Entonces, cuando decimos que el matrimonio es una iniciativa divina, venimos entonces a notar primeramente que Dios sencillamente no pide permiso a nadie para crearlo. Sencillamente, Él viene y a como dijo, sea la luz, a como dijo, sea todo lo de la tierra. Asimismo, creó al hombre y a su mujer a su imagen y semejanza. Dios entonces diseñó el matrimonio soberanamente. La familia entonces es una iniciativa divina. La idea de un hombre y una mujer tampoco entonces es un accidente producto de un proceso evolutivo, de la selección al azar, producto de que el universo explotó y al azar de un pronto a otro, blup, apareció un hombre y blup, apareció una mujer y mira, somos como un rompecabezas. No, el hombre y la mujer fueron creados en la mente de Dios, fueron decretados por Dios con un propósito particular que es comunicar la imagen de Dios. Y de ahí, ¿qué podemos ya ver cosas particulares de la familia? Si la familia es definida por medio de hombre y mujer, ya podemos sacar conclusiones como las que vemos en pantalla. Uno, que el matrimonio fue diseñado por Dios para ser entre hombre y mujer. Hombre con hombre no es matrimonio. Mujer con mujer, eso no es un matrimonio. Un hombre con varias mujeres, la poligamia, no es un matrimonio. Una mujer con varios maridos, como la de Juan 5, eso tampoco es un matrimonio. Un adulto casado con un niño, eso tampoco es un matrimonio. Sino que Dios creó a Adán, hombre maduro. Dios creó a Eva, una mujer. ¿Para qué? Para unirla a su esposo. Dios como creador soberano ha estipulado el matrimonio así, de tal manera, para que sea entre hombre y mujer. Ahora, segunda característica del matrimonio, aparte de que es una iniciativa divina, el matrimonio también vino a ser como la solución al primer problema de la humanidad. Y el primer problema de la humanidad, mis hermanos, como lo vemos en las páginas de Génesis 2, es la soledad. Génesis 2:18, vayamos a él. Génesis 2:18. Dice así: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. En la Biblia, mis hermanos, tenemos dos relatos de la creación, Génesis 1 y el relato de Génesis 2.
El relato de Génesis 1 en sí es como generalidades que ocurrieron en esos 6 días de la creación. En Génesis 2 nos detenemos un poco en ese sexto día y se nos detalla entonces cómo fue la creación del hombre y la mujer. Eso que dice Génesis 1:27, a imagen de Dios los creó, varón y mujer los creó. En Génesis 2 lo vemos entonces en detalle. Y lo que vemos es en Génesis 2 que estamos en ese mundo recién creado, cada cosa Dios la crea, le da la orden a Adán de ir y sojuzgar la tierra. Adán ya como señor del mundo, él va con esa autoridad que Dios le dio y empieza a poner nombres. Tú te llamarás así, te llamarás así. Y Adán seguro, yo me lo imagino ya maravillado viendo todo. Y Dios viendo todo también, viendo cómo Adán ya se enseñoreaba de la creación. Y Dios al analizar todo, lo que pronuncia es no es bueno. Antes Dios creaba cada cosa en los días anteriores y fue bueno. Siempre lo terminaba así. Y particularmente aquí ya cuando está creando todo en ese mundo bueno, en ese Edén, en ese mundo perfecto, Adán tenía comunión con Dios, no había pecado, tenía comunión con otras criaturas. Adán las sojuzgaba. Adán mostraba su autoridad en que él las llamaba a como Dios le puso. Ya, como Dios le dio esa autoridad a Adán de ponerle nombre a cada especie. Y Dios como que hace su mirada, digo yo, como que inspecciona todo. Y sencillamente Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Adán estaba solo, tenía comunión con Dios. Pero en sí, en el propósito de Dios, Adán estaba solo. Y sencillamente Dios ve eso y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Y cómo es que Dios soluciona entonces ese problema? Ese no es bueno en ese mundo perfecto. ¿O cómo Dios soluciona la soledad en Adán? Asimismo, en el verso 18, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. El hombre estaba solo. Entendámoslo así, no es un error decir que estaba solo, a pesar de que estaba con Dios. Dios mismo dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Pero Dios, ¿qué hace? Le provee compañía, le provee una de su misma especie, y como dice, ayuda idónea para él. Dios provee entonces para él una mujer de su misma especie, pero a la vez diferente, y lo hace con el propósito de que ésta venga a complementarlo, a que sean, como vamos a ver más adelante, una sola carne. Ahí lo que vemos entonces es el primer matrimonio. Verso 19. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y los trajo a Adán para que viese cómo los había de llamar. Y todo lo que llamó Adán a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Ahí podemos ver entonces el primer matrimonio. Es como Dios como padre trayendo a Eva a su esposo. Digamos, ahí se ve como esa ceremonia, lo podemos imaginar. Dios Padre entregando a su hija, ¿a quién? Al hombre. Ahí Dios entonces le crea una ayuda idónea, o poder decir, estaba Adán y le crea algo adecuado a lo que Adán necesitaba, algo que lo complemente. La mujer como tal, o la esposa como tal, entonces es totalmente adecuada para el esposo en los propósitos de Dios. La mujer es adecuada entonces al hombre en toda área, tanto en lo material, tanto en lo espiritual, en lo físico, en lo emocional. A lo que voy es, y también para que ustedes lo vean, esposos y esposas, ustedes son, según Dios, el uno para el otro. Son adecuados a sí mismos, se complementan tal cual. Y por eso no es bueno que el hombre esté solo, porque el matrimonio nace, como lo vemos aquí, de una necesidad. Y es la necesidad de compañerismo que Dios puso
en el corazón del hombre. Y de ahí, mis hermanos, como para que vayamos, digo yo, a pesar de que es una clase, siempre es bueno irlo aplicando, para que entendamos que descuidar el matrimonio en cuanto a la compañía mutua implica que esposos y esposas experimenten lo que vamos a ver es grados de soledad. ¿Por qué? Porque hay una necesidad de compañerismo mutuo que Dios puso en el corazón del hombre. No es bueno que esté solo. Y descuidar entonces la comunión mutua en el matrimonio implica que esposo o esposa van a experimentar lo que es esa soledad y no les va a gustar. ¿Por qué? Tenemos naturalmente la necesidad entonces de un cónyuge del sexo opuesto. Dios lo puso en nuestro corazón. Y cuando alguno de los dos falla en satisfacer esa necesidad en su cónyuge intelectual, sentimental, espiritual, lo que va a pasar es que su cónyuge, va a experimentar esa soledad, la cual, según nos dice la Biblia, no es buena. Y cuando alguno de los dos experimenta esa soledad, la cual no es buena, que el hombre esté solo, en el hogar se va a manifestar de alguna manera. Puede ser algún reclamo de parte de uno para el otro. No sé, mira, ya no pasas tanto tiempo en la casa, pasas mucho trabajando, pasas mucho en la iglesia. Y eso surge, ¿por qué? Porque uno de los dos, mis hermanos, se va a sentir solo. Entonces, para ir terminando, por hoy, vimos entonces, la motivación de la clase, mis hermanos, la cual es, básicamente, creo que es ser luz en medio de este mundo. ¿Y ser luz por qué? Porque la agenda mundana ataca a la familia, la redefine. 2, porque las familias del mundo creo que necesitan ver cómo debe ser la familia según Dios. Tercera motivación fue porque las familias cristianas necesitan reflejar más esa luz del evangelio y ser familias que viven a la luz de la Biblia. Y con base en eso entonces empezamos a ver, el origen de la familia. La familia inició con un matrimonio, hombre y mujer. Después la familia, vimos, es una iniciativa divina. Dios creó a la familia que partiera de un matrimonio y lo hizo con el propósito de que le dieran gloria. Después, entonces, acabamos ya de ver por último que la familia viene a solucionar, o el matrimonio particularmente viene a solucionar la primera problemática en la humanidad, que es la soledad. No es bueno que el hombre esté solo, y ¿cómo Dios lo soluciona? Le haré ayuda idónea para él.